anatomía 1 no ha sido como esta anatomía 2. Entonces yo estoy haciendo clases para que aprendan bien, si no, si tienen un cimiento muy bajo, pues va a ser un poco difícil. Ahora hay que cerrar la puerta porque si no se van a venir los dentistas y nos van a sacar en andas y senderos. Bien, en esta parte voy a describir un poco la estructura de la neurona, la organización del proceso lugar, vamos a identificar los componentes principales, el cuerpo, las dendritas, para entender qué es el sistema nervioso, ¿sí? Porque si no entendemos bien, nos va a quedar todo así medio nebulosa y no nos vamos a orientar. Vamos a explicar un poco los mecanismos de transmisión del impulso nervioso, de la neurona y su inclusión hacia los nervios del proceso lugar, pensando en la generación de potencial de acción, la conducción axonómica, la sinapsis, lo que es la distribución motora y sensitiva en el miembro inferior, y vamos a relacionar la estructura neural con la función de los nervios del proceso lumbar, integrando las características tanto morfológicas de las neuronas y la organización pleural que permitan la inervación segmental. Toda una palabrería bonita que no quiere decir más que vamos a hacer todo lo básico de esto. Entonces vamos a hablar un poco de la introducción al tejido nervioso, porque eso es lo que ustedes van a hacer. ¿Qué es el tejido nervioso? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué es? ¿Cierto? Y esto tiene que ver mucho que el sistema nervioso es la base estructural del sistema, está constituido por las neuronas y las células gliales, o sea, las células de soporte. ¿Ya? Y hemos visto en la clase pasada que el sistema nervioso anatómicamente se distribuye en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es lo que se le por la médula, y que el sistema periférico son los nervios craneales, los espinales y los periféricos, ¿cierto? Eso lo hemos visto en la clase pasada. Hoy día vamos a hablar algo de lo que es la sinapsis. ¿Qué cosa es la sinapsis? Es la unión de una célula nerviosa, ya sea con otra célula nerviosa para hacer conexión, o con un músculo efector, o con un órgano. No tiene la puerta su compañero que está ahí. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco de sinapsis, ¿ya? Entonces, primero el tejido nervioso está constituido fundamentalmente por un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo, que ya lo hemos visto también en la clase pasada. ¿Y qué quiere decir eso? Que el sistema nervioso somático es voluntario, es consciente, ¿sí? Nosotros estimulamos para que funcione. En cambio, el sistema nervioso autónomo es inconsciente, es involuntario, es el que maneja nuestros órganos internamente. Muy bien, y hemos dicho que este sistema involuntario está constituido por el sistema nervioso simpático y parasimpático, pero últimamente ha aparecido también el sistema nervioso entérico, que maneja el intestino en general. ¿No? Es un poquito más, ¿cómo decir?, más específico, pero en general sigue siendo simpático y parasimpático. Eso es lo que yo quiero que ustedes capten. Muy bien. El tejido nervioso está constituido por la neurona, en esta forma, y por el sistema de sostén o las neuroglías. Las glías son ese otro tipo de sistema que le da el soporte a las células neuronales. ¿Sí? Eso es lo que quiero que me comprendan a grandes rasgos. Entonces, las glías son estas células que están a los costados, que van a soportar el tejido y van a tener varios tipos de formas de glías, que lo vamos a estudiar básicamente, pero lo que quiero es que ustedes entiendan qué es lo que están haciendo cuando hacen la disección. Y porque es tan importante respetar el cerebro, porque cuando ustedes cortan, pueden cortar axones, pueden cortar dendritas, pueden cortar neuronas, por eso es tan delicado trabajar en cirugía de neuroanatomía. Entonces, una neurona está constituida por un cuerpo, por un axón y por las dendritas. Entonces tenemos más de 14 millones de neuronas que realizan sinapsis y conducen impulsos nerviosos. Reciben y los llevan al cuerpo y los emiten a través del axón y los van a dejar ya sea en otra célula, en otra neurona, o en una célula motora, o en una célula
Muy bien, entonces las neuronas en general son de varios tipos y los vamos a clasificar tanto por su tipo de prolongación, son homópodas o heterópodas, cuando tienen una sola conexión o cuando tienen varias conexiones, por el número de prolongaciones, unipolares, pseudo-unipolares, bipolares, tiene dos polos, multipolares, que tienen varias conexiones, fíjense ustedes, varias ramificaciones, ¿sí? Multipolar. Entonces, por el tipo de esto, son de esos tipos, ¿ya? Por su morfología pueden ser piramidales, como estas, pueden ser piriformes, como una pera, pueden ser estrelladas, como estas de acá, o pueden ser globosas, como estas otras de aquí, ¿sí? Y no voy a ponerme a hablar en qué parte específicamente se encuentra, porque no es motivo de esta clase hablar específicamente, pero sí para que se oriente. Según el axón, puede ser tipo Golgi 1 o Golgi 2. Golgi 1 son estos axones largos, propias de los nervios de los plexos, que van al plexo lumbar, al plexo sacro, el plexo brachial, ¿sí? Son largas. En cambio, el Golgi 1 son pequeñas, de acción corta, ¿sí? Axones cortos, son medios de interconexión, medios pequeños. Y finalmente, por su rol, pueden ser sensitivas, pueden ser motoras o disociativas. Depende qué tipo de morfología quiero buscar, qué tipo de clasificación quiero buscar. Lo que quiero que vean es que existe una gama de formas de cómo podemos agrupar a las neuronas. Las neuronas pueden, según el rol, pueden ser sensitivas, que son aferentes. ¿Qué cosa quiere decir? Sensitivas, que llega al cuerpo de la soma de la neurona. El cuerpo, llega, capta. Motoras que salen, ¿sí? Que llevan el impulso. Y finalmente de asociación, que son aquellas motoras neuronas que permiten la conexión de una célula con otra y van transmitiendo las señales y se van asociando para hacer una señal profunda más fuerte o la sensibilidad a más estructuras. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el soma, el cuerpo de la neurona, es el núcleo esférico, ovoide, tiene un musgo de búho porque tiene acá un nucleolo del centro. Y el citoplasma, que es toda esta zona de acá, puede tener poliribosomas que son visibles como cuerpos y puede tener estos acúmulos de energía del citoplasma, esas cosas más oscuras que le llaman cuerpos de inicio, ¿sí? Cuerpos de inicio. Eso ya lo van a ver cuando haga el curso de histología, más detenidamente van a estudiar cada una de sus partes. Ahora solamente quiero que tengan la idea. Entonces las neuronas van a tener también dendritas. Las dendritas son todas estas estriaciones, todas estas de acá, que generalmente no están mielinizadas. En su superficie poseen las espinas o gemas, estas espinas o gemas que permiten captar lo que ve, las sensaciones que ve y las transmite al cuerpo. ¿Correcto? Estas gemas. Muy bien. Las dendritas entonces son todas estas y hemos dicho que existen una serie de tipos de neuronas. Muy bien. Y los axones transmiten información desde el soma, que es la célula diana, y se originan de este cono, esta parte de acá se llama el cono axónico, y tienen en su trayecto algunas vainas de mielina, que nunca la mielina es como un cable que tiene una cubierta, ¿no? El cable eléctrico, ¿cierto? Sino que tiene estas secciones. Esto de acá es una célula, esta es una célula de Schwann, que es envuelta, ¿sí? Y entonces deja estas pequeñas zonas sin nada. Esa zona, entonces el impulso nervioso viaja saltando de acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá, y hace que el impulso nervioso vaya más rápido. En cambio, cuando no tiene mielina, el impulso nervioso se transmite, va pasando positivo se hace negativo, positivo se hace negativo, positivo se hace negativo, ¿sí? ¿Sí? Va viajando de forma lenta. En cambio, en esta va viajando mucho más rápido porque va saltando. Y por eso tiene esas bandas de mielina. El sistema nervioso central tiene entonces sustancia blanca, que son las fibras mielínicas, y sustancia gris, que son las sustancias sin mielina.
cuando ustedes corten un cerebro, van a ver que existe toda la corteza, que es de color gris, y todo el centro que es de color blanco. ¿Por qué está así? Porque en un lado hay las neuronas propiamente tal, y en el otro lado están los axones o las conexiones, que son las sustancias blancas. ¿Sí? Muy bien. Cuando el tejido nervioso hace la sinapsis, hay varios tipos de sinapsis, que van axodentíticas, o sea, del axón a la dentita, van del axón al cuerpo, o van axoaxónicas, de axón a axón. ¿Sí? Varios tipos de sinapsis. ¿Qué sinapsis? Donde se une una célula con la otra. Entonces, hay una célula presináptica, que es la que lleva el impulso. Estas son vesículas sinápticas, esto lo vimos en la clase pasada. Y entonces, entre célula presináptica y célula postsináptica existe una hendidura sináptica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay varios tipos de formas de transmitir el impulso. Uno se hace a través de neurotransmisores que son invertidos, y acá hay receptores de esos neurotransmisores. Y las transmisiones pueden ser sinapsis químicas a través de compuestos o sinapsis eléctricas, ¿sí? Impulsos eléctricos. ¿Sí? Entonces, cuando viene un impulso nervioso a través del axón, va a hacer que se libere calcio. Primero se separan estas zonas, ingresa el calcio. Este calcio va a aproximar a estas vesículas, y estas vesículas van a liberar este neurotransmisor, que es la acetilcolina, o varios transmisores, como vamos a ver. Entonces, va a haber una sinapsis dependiendo del neurotransmisor de la sinapsis, que pueden ser excitadoras o inhibidoras. ¿De acuerdo? Hay sustancias excitadoras como la acetilcolina, la glutamina, la serotonina, y hay sustancias inhibidoras como la GABA y la glicina. Todo neurotransmisor derivado de la entendido debe ser recapturado o degradado para limitar la duración de la estimulación o inhibición. ¿Por qué? Porque si no pasa lo que le pasa a este, ¿no? Hay impulso que no para, y entra en tetania. ¿Sí? Entra en tetania. ¿Sí? Entonces, se libera y se reabsorbe, se libera y se reabsorbe. Es un constante camino de ida y vuelta. Entonces hemos dicho que el tejido nervioso tiene a las glías. ¿Qué son las glías? Son células que van a dar el sostén, o que van a establecer la barrera macroencefálica. Esa glía tiene varias funciones. Protege a las células neuronas, aísla, es un aislamiento eléctrico y facilita la transmisión rápida, porque hemos dicho que rodean estas células, rodean al axón, ¿no? Y hacen para que salte el impulso de un lado al otro. Pueden cumplir una función de reparación de una lesión, regulan el sistema nervioso central, eliminan los neurotransmisores que son liberados en cada impulso, o pueden hacer un intercambio metabólico. Entonces tienen varias funciones de esas funciones. Y ahora, antes se estudiaba, lo único importante era la neurona, pero se ha visto que la glía es muy importante, porque las funciones hacen que el cerebro pueda finalmente funcionar adecuadamente. Entonces, estas neuroglías pueden ser en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. Y en el sistema nervioso central tenemos a los astrocitos, a los oligodendrocitos, a los microglicitos, a las células epidurales. En cambio, en el sistema nervioso periférico tenemos a las células satélite y a las células de Schwann. ¿Cuáles son las células de Schwann? Esas que envuelven y forman la mielina. Solamente quiero darles algunos conceptos como para que ustedes mejor lo entiendan, y de esa manera pueden seguir. ¿Sí? Estas células de Schwann se van a envolver así como esto, se pegan sobre el axón y después comienzan a envolverse. ¿Sí? Y entonces hacen lo que se llaman los nódulos laterales, que son interrupciones de la banda de mielina. Son típicos porque en ese contacto es donde salta el impulso nervioso. ¿Correcto? Entonces son vainas de mielina que pueden alcanzar hasta 50 vueltas, depende
y tienen los segmentos internodales. En cambio, las células satélite están presentes en los ganglios neuronales y no producen mimetismo. ¿Ya? El tejido nervioso recibe el impulso a través de la dendrita. La dendrita es la que trae el impulso nervioso, lo pasa al núcleo, a la célula primero, puede ser al núcleo también, y después puede transmitir a través del axón para que desencadene en varias células. Fíjense ustedes, acá tienen múltiples transmisores, o sea que un axón tiene bastantes conexiones de fibra nerviosa pesada. Entonces, estas pueden tener estas bandas de mielina que dejan estos nodos de la piel y transmiten los impulsos desde el soma hasta el órgano efector, haciendo una sinapsis con una célula receptora. La célula receptora generalmente puede ser muscular, ¿no? Y si es muscular puede ser acetilcolina y todos los neurotransmisores que hemos visto que van a hacer. Esto lo van a hacer con la fisiología mucho más compleja. Lo mismo, estas células transmiten un potencial de acción a través del axón de una célula presináptica, que es la emisora, van a entrar a esta sinapsis, ya sea a otra neurona, y entonces ese impulso es captado por la dendrita, entonces sería un sistema axodendrítico, ¿cierto? Axodendrítico. ¿De acuerdo? Y entonces esta otra hace también una célula posináptica receptora que también va a llevar un impulso y por eso de esa manera se van a transmitir los impulsos nerviosos. Los neurotransmisores son liberados en la sinapsis por una neurona para generar impulsos eléctricos en la neurona, de la forma como se transmiten los impulsos nerviosos. Muy bien, entonces hay 4 tipos de neuronas: sensoriales, ¿sí? Hay interneuronas, entre 2 tipos para la conexión, hay neuronas de protección y hay neuronas motoras. Entonces, las neuronas sensoriales captan y lo llevan al sol y lo transmiten de una mecánica. Las interneuronas están entre 2 neuronas. Las de proyección van desde un axón a la neurona correcta, ¿sí? Proyectan el impulso nervioso. Y finalmente las motoras que van de una neurona hacia el músculo, ¿no es cierto? Y esas son las que transmiten esos axones largos, como son los músculos que salen, los nervios que salen de la pierna y te van a transmitir a los miembros superiores o los miembros superiores. Muy bien, cada neurona pueden varias neuronas pueden dar sus axones y construir un nervio. Cada axón es capaz de transmitir un mensaje separado, ¿sí? Entonces, un nervio está constituido por varios axones, ¿sí? Un nervio tiene varios axones, varias líneas, por lo tanto, es capaz de construir una serie de transmisiones y cada uno es independiente. Entonces, la neuroglía en el sistema nervioso central están las células epidemimarias, los oligodendrocitos, los astrocitos y la microglía. En cambio, en el sistema periférico están las células satélite y las células de Schwann. Estamos repitiendo lo mismo de nada, ¿sí? No voy a entrar más en detalle de ahí, pero espero que esto ayude a entender qué es lo que nos está pasando, por qué estudiamos la anatomía del cerebro, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos llegar, a dónde queremos llegar? Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer el rompecabezas. El plexo lumbar sale desde L1 hasta L5, ¿sí? De L1 a L5. Pero en la rama anterior van a formar, de las astas anteriores, salen los nervios que son motores, ¿sí? Y van a formar un plexo. Entonces, fíjense, no es que un nervio nazca de una raíz y se va directamente para otro lado, sino que una raíz va a formar un plexo, porque se abren con raíces del otro lado y conforman un tronco, ¿sí? Y entonces tenemos que formar así varios nervios. Entonces aquí son los nervios de la cadena simpática, ¿sí?
Entonces, las raíces de L1 a L5 van a conformar el plexo lumbar. Algunos consideran que existe una rama del último subcostal que ayuda a formar parte de este plexo. Entonces el nervio subcostal van a dar formar al nervio ilio hipogástrico L1, al ilio inguinal L2, L1 también, y finalmente al músculo cutáneo femoral lateral. Entonces tenemos al músculo ilio hipogástrico, es este, ¿está? Ilio hipogástrico, y estos van a salir lateralmente al músculo psoas. ¿Sí? Tenemos al ilio inguinal, que es el segundo, ilio inguinal, que es el segundo. Tenemos a este nervio que es el nervio genitofemoral y a este otro nervio de aquí, que es el nervio cutáneo femoral lateral. Entonces, estos tres nervios son laterales a la salida al costado del músculo psoas. En cambio, el nervio genitofemoral atraviesa el músculo psoas y sale hacia adelante. ¿Sí? Quiero que se fijen bien, van a tener que estudiar esto bien, es un poquito complejo, hay que aprender muchos nombres, se hace un poquito tedioso, pero es importante. Muy bien. Los nervios que atraviesan al músculo psoas son el genitofemoral, lo atraviesan, ¿sí? Lo atraviesan. Y está formado fundamentalmente por raíces de L2. ¿Ya? Las ramas, la rama genitofemoral, este nervio genitofemoral va a dar dos ramas, la rama genital, ¿sí? La rama genital es esta, y la rama femoral es esta. Todas estas ramas van a tener funciones. La rama genital va a inervar al cremaster. ¿Cuál es el cremaster? ¿Para qué sirve el cremaster? Chacho, ¿tú? ¿Para qué sirve el cremaster? El cremaster sirve para elevar o descender el ego disminuye o desciende al testículo, ¿cierto? Muy bien, el cremaster entonces es el músculo que lo acerca al testículo porque hay frío o lo aleja cuando hay calor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pero eso es en el hombre y en la mujer. Entonces este nervio va a los labios mayores, a los labios menores, el genital. En cambio el femoral va a ir a la cara interna del músculo. Todo lo que está acá va a los miembros inferiores. ¿Sí? Y a los nervios y al glúteo, porque el glúteo tiene los músculos más importantes de los miembros inferiores. ¿Sí? Todo, tanto la región glútea como los mismos músculos del miembro inferior están acá en este plexo lumbar. Muy bien. El ramo posterior, los ramos anteriores van a dar también al nervio obturador. Este de acá, este de aquí, este que viene aquí, que tiene rama de L2, L3, L4, va a dar al nervio obturador. El nervio obturador es un nervio muy importante. El nervio obturador, que está formado por L2, L3, L4, tiene dos ramos. Un ramo posterior es el nervio femoral, este de acá. ¿Sí? Y un ramo anterior que es el cutáneo lateral. ¿Sí? Muy bien. Entonces el nervio obturador externo, fíjense ustedes que el obturador externo da dos ramos, un ramo posterior y un ramo anterior. ¿Sí? El ramo anterior va a inervar los músculos aproximador corto, aproximador largo. Algunos van a ser también con músculos como el rotador externo, ¿sí? Y en cambio en la rama anterior va a inervar los vastos de la parte interna del músculo. Todos los nervios van a terminar recorriendo, algunos se quedan en el músculo y otros siguen hasta la pierna.
El nervio femoral, que es el posterior, va a dar dos ramas superficiales que son el fémuro cutáneo interno, que es este de aquí, y el fémuro cutáneo externo, que es este de aquí. Esos dos ramos va a dar el nervio femoral. El nervio femoral también da dos ramos profundos, unos que van a llenar el cuádriceps, que es este de aquí, cuádriceps, ¿sí? Y otro que va a dar al safenio, que se va a ir hasta abajo, porque se va a ir complicar, porque se va a convertir después en el nervio tibial, y que van a formar el nervio safenio. Y el nervio safenio tiene, todos los nervios tienen una inervación mixta, es decir, que son tanto motores como sensitivos. Y por eso es que tienen dermatomas, que son estas que están pintadas en azul, ¿sí? Que son las zonas de inervación sensitiva que tienen estos nervios. Entonces recogen la inervación de la sensibilidad de estas zonas y la transmiten hacia la rama posterior de las raíces nerviosas comprometidas. Igual el plexo lumbosacro, tenemos que de T1 hay ramas que van a formar el abdomen genital mayor y menor. El abdomen genital mayor son los músculos de la pared abdominal, ¿cierto? De la pared abdominal. El mayor va del ombligo para arriba, el menor va del ombligo para abajo. ¿Sí? L1 también da una rama para formar estos nervios. Entonces, fíjese, son varias raíces las que se van conectando. Pocos van a construir lo que se llama un plexo. ¿Sí? Las raíces no salen solo de un solo nervio, sino son varios nervios, varias raíces las que conforman nervios. Por ejemplo, de L1 y L2 van a formar el nervio genitoculular. De L2 y L3 van a formar el músculo femorocutáneo, cutáneo lateral femoral. ¿Ya? Y ramas de L2 y L3. Hay de L2 que van a formar el nervio jugal nomás. Algunos músculos tienen doble inervación de dos tipos de músculos. Por eso es que en algunos casos, cuando se produce sección de un nervio, no se oprime completamente la función del músculo, porque el otro nervio, la otra rama que viene por otro lado, le da cierta movilidad, no exactamente todo lo que necesita, pero alguna movilidad. Igual tenemos de L3 las ramas para formar el femorocutáneo, para formar el obturador accesorio, da ramas para formar el obturador, es una serie de nervios que se van a formar. Y de L4 y L5 van a formar el tronco lumbosacro. Y el tronco lumbosacro va a formar el nervio más importante que es el ciático. El nervio ciático es el nervio más importante del miembro inferior, que tiene ramas para inervar tanto la zona glútea como la zona de la pierna, como el muslo, y después la zona de la pierna. Igual, más o menos visto de otra forma, puro esquema, ¿no? Porque si les pongo los nervios en esquemas, ustedes los pueden revisar en los manual de NEM, de todos, está bien clarito. Lean videos de YouTube, por favor, es más fácil de se les hace. Lean videos de YouTube, mi grupo de prácticos días, no solamente les dije, les mostré, ¿sí? Miren, vean, busquen simplemente en YouTube y ponen preso lumbar, preso sacro, ¿sí? Y después leen, o leen otro libro que ustedes quieran. No me interesa cuál leer. Algunas veces hay divergencias también de los autores. Por ejemplo, algunos consideran que no hay L4, perdón, la T, la última local en la construcción del tronco lumbar. No se considera solamente C1, C2, C3 y C4 o C5, pero no consideran la subcostal, no lo consideran. Pero en otro grupo sí consideran. Y otros consideran desde L1, desde L2, no desde L1. Tienen sus pequeñas divergencias, pero hay que sacar más o menos el consenso general. Ahora la mayor parte de los jóvenes lo siguen. Entonces, fíjense ustedes cómo de S3 da ramas
para formar el nervio ciático y también para formar el nervio pudendo. ¿Y para qué sirve el nervio pudendo? Para la inervación de toda la zona genital. Tanto en la mujer como en el varón, el nervio pudendo es sumamente importante porque es la que inerva toda la zona. Es tanto que cuando hemos estudiado la pelvis, hemos dicho que existen las espinas ciáticas, ¿no? ¿Se acuerdan de las espinas ciáticas? Y por detrás de las espinas ciáticas aparece el nervio pudendo, que sale para inervar toda la zona de abajo. Y cuando nosotros queremos hacer una analgesia o anestesia en el parto, tenemos que bloquear el nervio pudendo, porque es justamente la que recoge la sensibilidad de toda la zona del periné y de la zona vulvar de la mujer, y también de algunas zonas del varón, tanto del pene como del escroto, porque son inervados fundamentalmente por el pudendo. Entonces, S3 tiene ramas para el nervio ciático y tiene ramas para el pudendo. Y las ramas anteriores van a formar el plexo coxígeo, S4, S5 y el coxígeo, que va a dar el plexo coxígeo, que va a dar nervios para toda la zona posterior. ¿Sí? Y se va complicando más, porque las fibras hemos dicho que no van como que de una raíz todo con nervios, no, van a ir fibras para un sitio para otro y van a complicar y se comienza a poner todo difícil. Entonces fíjense ustedes, hay ramas de L4 que salen para formar el nervio cuadrado femoral, de L5 van a dar ramas para el cuadrado femoral, van a dar ramas para el obturador interno, ¿sí? De S1 van a dar ramas para el cuadrado, y entonces se hace un magma. Pero básicamente, fíjense ustedes, todo un magma, una imbricación, porque es un plexo. Sin embargo, cada uno de estos nervios tiene un porcentaje de fibras de cada una de estas raíces. Y hay una raíz siempre predominante. Por eso que aquí, por ejemplo, ponen S1, el glúteo inferior tiene más ramas del S1, ¿sí? El músculo piriforme tiene más ramas del S2. El músculo cutáneo femoral tiene más ramas de S3. En cambio, el músculo glúteo inferior recibe más ramas de L4 y L5. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ahí siempre lo que trata de hacer es, pues, más o menos, esta altura es la que demarca quién da más fibras en la conformación del nervio que inerva determinado músculo. Igual pasa con la formación de las asas anteriores del plexo coxígeo. Van a revisar, hay videos de varios autores que hablan del plexo lumbar y del plexo lumbosacro. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el plexo lumbar está con un magma que va para los músculos de la pierna, básicamente, pero el plexo lumbosacro va a formar fundamentalmente el nervio ciático, ¿cierto? Y el nervio ciático va hasta el dedo gordo, ¿sí? Y se va ramificando y formando más fibras. Esta parte es un poquito complicada porque hay muchos nombres, pero todos los nombres tienen que ver también con los músculos. Y ustedes han estudiado en el primer ciclo, han estudiado miembro superior, miembro superior y todas de abdomen, ¿sí o no? Entonces yo les he complicado la vida porque las estoy haciendo más profundas, porque a mí lo que me interesa es que ustedes estén preparados para interpretar los cuadros clínicos. Y si ustedes no están preparados para interpretar los cuadros clínicos, entonces van a tener los riesgos. Entonces, ¿por qué les he hablado de todas estas cosas? Porque una lesión de un nervio implica todo un sistema que depende de ese nervio. Una lesión en la columna implica no solamente la lesión de la raíz, sino también de toda la conformación del plexo. Y va a haber una serie de problemas que se producen. Por eso es que
No hay ningún neurocirujano que se ocupe específicamente de todo neurocirugía, sino hay neurocirugía más de la cabeza, neurocirugía más de la columna. ¿Por qué? Porque es muy amplio el aspecto y hay que profundizar mucho en el trabajo. Vuelvan a leer una y otra vez, vean los videos una y otra vez, es la mejor forma de aprender. Y repiten toda la clase que yo he hecho, que en una clase no puedo hablar todo lo que hay al respecto, es muy grande. Y si yo comienzo a hablarles todo, pues hago un cortocircuito del cerebro. Como el otro día que vine y les miraba la cara que no entendían nada, me da preocupación porque la idea es que de aquí no quiero que me aprendan al detalle, pero sí que estén bien ubicados en el aspecto de la neurona. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Tienen hartas preguntas, como porque veo que no es fácil aprender todo este magma de cifras, de nombres, de cosas. Así que vamos a tener que revisar, ¿de acuerdo? Revisamos. El día de hoy voy a suspender la página porque no quiero estar chocar. Soy el funcionario, pues me van a sacar en primera plana o me vienen a buscar el burro para botarme. No quiero que pase eso, pero sí les voy a dejar estas 2 horas que ustedes revisen. Entren a su laptop, entren a su YouTube, busquen uno y otro y otro y otro y otro y revisen. Se hace más fácil ahí a veces que leer, pero igual tienen que tener su Netter, porque el Netter es bastante explicativo de todo lo que ustedes ahorita van a ver. ¿De acuerdo? Muy bien.